Bom dia para todos. Hoy venimos con un podcast que en brasilero sería un podcast y vamos a hablar de la metamorfosis de Kafka. Así que el que acaba de enterarse todavía tiene tiempo de retirarse, no sea que se duerma. Por eso tenemos por acá bastante bicho raro, ¿no? Bastante bicho raro. Las cuatro personas que nos siguen, Juancho, de distintas partes del mundo, son básicamente el papá de Álvaro, que nos sigue fielmente y que con este libro sí que se va a disfrutar. Y otras tres personas que no te vamos a contar quiénes son. Yo voy a contar quién es nuestro invitado de hoy, hombre. Lo voy a hacer con toda la prudencia del mundo. Juancho Valencia es uno de los protagonistas creativos de la cultura contemporánea colombiana. 2 veces ganador de Grammy. O sea, hemos tenido un ganador de Grammy anteriormente aquí. Tuvimos a uno solo, pero este mantiene 2. Y 5 veces nominado a los Latin Grammy en categorías como cumbia, música clásica, urbana y salsa. Conocedor profundo de la tradición de las regiones y experto en la creación de productos culturales colombianos de exportación. Ese es el hombre que tenemos de invitado, esa pendejadita que tenemos de invitado, Juancho. Pareces como si estuvieras en uno de estos premios por ahí, en una India Catalina, nombrando los que están ahí. Sí, no jodas. Total, En todo caso, Juancho. bienvenido y felicitaciones. Juancho. No, muchas gracias por la invitación. Qué bueno conversar, conocerlos. Un saludo a las personas multitudinarias que nos están escuchando, viendo. Y bueno, lo importante es pasar un buen momento y reflexionar y contar todas las cosas para pasar un muy buen momento desde el arte, la literatura que siempre nos permite hacer eso. Bueno, yo quiero poner en contexto a la gente. Nosotros vamos hablando los días previos a cada capítulo de qué vamos a hablar dentro de 8 días. Entonces dijimos, vamos a hablar de la metamorfosis de Kafka. Y Mauricio nos dijo, conozco a un bicho raro, alguien que está haciendo un proyecto que llama Bichos Raros, entonces podemos empatar los dos temas. Yo no veo muy clara el empate todavía, pero de pronto Mauro me... Comencemos vamos a primero dándole la razón. O sea, Benny siempre nos hace un resumen del libro, que normalmente lo coge de cualquier Wikipedia, página, por el más malo que puede, y le damos durísimo. Entonces, que El más comience. ambiguo que puede. Bueno, voy con el resumen entonces para meternos en candela. ¿Te has leído La Metamorfosis o todavía no? Sí, total. ¿Te la leíste? Bueno, entonces, la historia comienza... No, pero ¿se la leyó libremente o lo obligaron en el colegio? No, hombre, ojalá en mi colegio me hubieran obligado a leer, sería mejor persona definitivamente, no. Realmente fue por iniciativa propia. Pero el libro obligado en el colegio no deja buen recuerdo. No. Sí, no, incluso lo leí fue en la universidad, incluso lo leí fue luego, cuando estaba como con otros intereses, pero definitivamente no tengo esa historia de haber sido obligado a leer el libro. Bueno, voy con el resumen. Es un libro de 1915, escrito por nuestro amigo Franz Kafka, checo, creo, ¿cierto? De Praga. Sí. Pero lo escribió en alemán. Pero él nació en el Imperio Austrohúngaro. Imperio Austrohúngaro. Sí. De ahí que hablar alemán. Bueno, la historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa, encargado de mantener económicamente a toda su familia. El protagonista amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco va descubriendo su transformación en un insecto. Sus innumerables patas, su abdomen abombado, la caparazón que sustituye a su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Yo aquí tengo la primera pregunta. ¿Ustedes no se lo imaginaron toda la vida como una cucaracha? Se supone que... Sí. O sea, No no, me lo sí, imaginé le dicen como a uno una que es una cucaracha, pero también te dicen que es un escarabajo. No sabes como qué diablos es. Pero es que escarabajo me parece un animal muy noble comparado con una cucaracha. Pero es que él, como lo llama la que ayuda en la casa, es un cucarrón mierdero. Entonces, ¿qué es mejor, ser cucaracha o ser cucarrón? No, pero hay algo que en el libro lo relatan, y es que no tiene un andar muy rápido. Entonces, y que sí las tiene patas ser son un muy escarabajo cortas. y no una cucaracha. Y las patas son muy cortas en comparación al abombado cuerpo que tiene.
Bueno, pese a la gravedad de la situación, la primera preocupación de Gregorio es justificar su estado en el trabajo. Qué tipo responsable, hombre. Uno levantarse convertido en cucaracha y pensar cómo aviso en el trabajo. ¿Cómo llamo? ¿Cómo Jefe, hago para ir a trabajar? Fácil, jefe, usted no WhatsApp. me lo va a Por creer. un Jefe, WhatsApp Voy no a me lo va a llegar creer. volando. Un WhatsApp y uno dice, voy a trabajar virtual. Sí, sí. No va a prender la cámara hoy, no va a prender la cámara hoy. Se me dañó la cámara. Un gerente de los almacenes donde Gregorio trabaja decide ir a buscarlo a su casa debido a su inusual retraso. Un buen jefe también. Sí. También. Bastante Es un desconfiado. esclavista. Un jefe bastante desconfiado. El protagonista, Gregorio, hace un gran esfuerzo para abrir la puerta y entonces su familia se percata de su nueva forma, la de un enorme escarabajo. Al principio, los familiares del protagonista no saben cómo hacer frente a la nueva situación. Su padre se enfada y lo desprecia. Sin embargo, su hermana Gret, la cual siente gran cariño por Gregorio, se apiada de él y se encarga de alimentarlo y cuidarlo. Hasta aquí yo le voy a preguntar a Juancho, ¿vos crees que esto tiene que ver algo con los bichos raros o no? Totalmente, totalmente. Pero sigamos adelante. Bueno. Después de limpiar su habitación durante un tiempo, su hermana comienza a repudiarlo. En otra ocasión, su madre se desmaya al verlo. Entonces, su padre culpa al escarabajo de lo sucedido y le lanza manzanas para acribillarle. La economía familiar se ve amenazada debido al estado de Gregorio. Entonces, sus miembros, nos referimos a los miembros de la familia, tienen No que a los... tienen que realizar algunos ajustes. Recortar los gastos del hogar, reducir la jornada laboral de la criada y alquilar una de las habitaciones a nuevos inquilinos. La situación con los inquilinos empieza a generar conflictos en el hogar, pues son muy exigentes con la limpieza y la familia intentará mantener a Gregorio en secreto. Una noche, Gret toca el violín para los invitados y Gregorio, a quien le encanta su música, decide ir al salón. Esto no va a terminar bien. Pronto, el insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar su estancia, que es lo que haría cualquiera de nosotros. Después de este hecho, la familia entiende que la situación de Gregorio es insostenible. El protagonista también lo cree así, de modo que decide encerrarse definitivamente en su habitación sin alimentarse y días más tarde la criada lo encuentra muerto. De nuevo como muy en desacuerdo con el resumen que nos encuentra nuestro amigo Jorge Andrés. Porque Me parece que se saltan cosas muy importantes como que él era el sostén de la casa, pero ellos podían haber trabajado y nadie trabajaba a hasta nadie ese se le instante, ocurre trabajemos. hasta que se ven obligados a trabajar. O sea, el papá había renunciado, no, tenía un negocio y se supone que quebró y no volvió a hacer nada y le dolía todo. La hermanita no hacía nada y la mamá tampoco hacía nada. Y el hombre dejó de trabajar y les tocó. O sea, no, pues todos obligados. ¿No? Pobre gente. La carga sí. la estaba llevando él completamente y ya ves obligados que al alquiler de la habitación, eso fue otro cuento, pero era una renuncia mínima al lado de lo que le tocaba hacer a la otra persona. Entonces, ahora sí me me voy a dejan- desquitar yo, me voy a desquitar yo y le voy a decir a Juancho, Juancho, ¿en qué se parece esto con los bichos raros? ¿Qué crees vos? Bueno, Adelante. totalmente. Tiene todo que ver porque precisamente pues la serie de los bichos raros, este trabajo que además es como el primer trabajo audiovisual desde Puerto Candelaria, que es una agrupación musical, pero emprende la tarea de hacer un trabajo de una miniserie y precisamente pues es la historia de una cucaracha que quiere ser cantante. y entonces quiere cumplir ese sueño presentándose en el reality de talentos de humanos, pues es el único que hay, que existe en ese lugar, en esa ciudad. Y pues es precisamente lo que significa que una cucaracha quiera cumplir sus sueños. Va a tener pues las personas que la van a apoyar y van a tener las personas que quieren echarle baigón. Y es un poco como pues lo difícil que es levantarse un día y tener un rostro de cucaracha y tener que seguir adelante con la vida. Qué nota, qué nota. Una cosa es
los bichos raros, pero es que este libro es denso a morir. O sea, es una cosa... Denso, o sea, son muy pocas páginas y es una cosa que se vuelve interminable a pesar de lo corto que Lo es. cortico que es. No, a mí no me, yo estoy totalmente en desacuerdo. Sí, Sí. adelante, Miami. Por eso, y para mí, o sea, el libro tiene tres interpretaciones para mí muy claras y es una es social, una es familiar y la otra es personal. Entonces, obviamente, él está tratando de hacer una crítica a esa sociedad, digamos, machista, en ese momento donde solo hay una persona que está ganándose el sustento de la casa. Entonces, su papá, que tenía un negocio, se quiebra y contrae unas deudas. Y Gregor, que era un militar, que había prestado su servicio militar antes decide empezar a trabajar para pagar las deudas de su papá. Entonces él empieza a trabajar y es un trabajo, él es un vendedor ambulante. Entonces él viaja a todos los pueblos alrededor vendiendo sus cosas, él no está en la casa, él es el que compra o el que adquiere la renta del apartamento donde están, que es un apartamento grande, para que puedan vivir tranquilos. Y mientras él está sosteniendo la casa, su papá se pasa los días sentado en un sillón haciendo nada, su mamá que sufre de asma, está todos los días también sentada al lado de él y su hermana es una estudiante de 16 años. Entonces, cuando él, quizá la forma más fácil de verlo, él sufre un accidente que lo inhabilita y eso cambia completamente la dinámica en la casa. Entonces, ya como él no es... ¿Ah? Un pequeño accidente. No, no, o sea, Me convertí en escarabajo. lo que uno... Es más o menos lo del hombre increíble. Sí, no, Le dio rabia y total. se convirtió. Espere Pero que esa sería Rosero la está súper social serio. o la... Espere que Rosero está súper serio. No, no, estoy esperando. O sea, Adelante, adelante, Rosero. lo que el símbolo de él convertirse en un animal que no puede hacer nada es, él queda inválido. Entonces es como que sufriera un accidente en el trabajo o que le diera lepra, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Ya él, como no puede producir, entonces su dinámica en familiar cambia totalmente. Entonces, al principio su hermana que está tratando de animarlo, está tratando de darle lo que antes le daba, ya ella le empieza a coger fastidio porque ya él no es de ningún uso para ella. Cuando él queda transformado, digamos, se da cuenta que su papá tenía guardado una plata, que Una platica. él tenía una platica guardada. También su papá se da cuenta que puede volver a trabajar. Su mamá se da cuenta que puede también hacer trabajo de bordado y su hermana empieza a trabajar como asistente en una tienda. Entonces, el hecho de que él cae en desgracia hace que los otros, o sea, digamos que el patriarcado cae y entonces todos los otros estamentos suben y toman el rol productivo que ya les compete. Oiga, Dentro yo de la nunca familia. pues le había pegado a este cuento, pero no, yo me imaginaba al man hecho un bicho tirado en el piso y ya, y buenísimo. Además que yo creo una cosa, que porque uno se imaginaba que era una cucaracha, y es porque en la portada yo creo haber visto en alguno de los libros, en Sí, alguna no, cosa por ahí en era la una mayoría de los lados es cucaracha, cucaracha. ¿cierto? Es una cucaracha. Pero tiene, o sea, el libro se ve que tiene pues que las traducciones son relativamente malas, porque Ya. es que, o sea, no hay manera de que esa cucaracha sea tan torpe. O sea, tiene torpeza que para entrar a la habitación, para todo, o sea, no tiene manera de moverse así, se cae. O sea, cuando se cae una cucaracha del techo, una cucaracha no se cae de ningún lado, o sea, es No, pero demasiado debe ser por el habilidosa. hecho de que es gigante, entonces no soporta el peso. No, Pero yo creo pues, o sea, ustedes saben la que cucaracha es, yo creo que es, o sea, su física responde a su tamaño, pues. Por eso, si Eh, amanece gigante, ya no funciona igual, creo. Sí, yo también creo que el peso también le jode ahí un poquito. Juancho, ¿y por qué hicieron ustedes los bichos raros? Antes de la serie, que eran las canciones, que era el disco que ustedes sacaron, ¿por qué les dio por hablar de bichos raros? ¿Cuál es la interpretación de los bichos raros hacia los niños y hacia la gente que está oyendo estas canciones? Sí, precisamente es la metáfora de escoger esos animales que son marginados.
Eh, el, el, hay algo muy interesante en el ser humano, que el ser humano escoge qué animales amar, subir a la cama, cuidarlos. Hay otros que, incluso siendo de las mismas familias, hay otros que se prefieren comer y hay otros que están destinados a ser eliminados desde siempre, ¿cierto? No hay nada hoy no hay nada en la naturaleza que te diga que el perrito y el gatico puede subirte a tu cama y compartir casi como hacer parte de la familia, pero que a lo contrario de eso, una cucaracha la tienes que matar, ¿cierto? O sea, son decisiones, acuerdos eh, culturales, ¿cierto? De qué animales viven y qué no. Por ejemplo, cuando tuve la fortuna de estar en la India y ver esos con lo de las ratas tan fuerte, o sea, de que la rata es sagrada y ni se te ocurra mandarle la patada o mandarle el palazo porque te devolves no sé cuántas generaciones, cuántas reencarnaciones hacia atrás, ¿cierto? Pero que aquí precisamente es totalmente automático de ver una rata y eliminarla, ¿cierto? Entonces, encontramos en eso una metáfora interesante de hablar, ¿cierto? De el que luce diferente, el que piensa diferente, el que se enamora diferente, incluso, pues es marginado y incluso hasta llegar al punto de eliminarlo, ¿cierto? Entonces, en eso encontramos una metáfora muy poderosa de poder escuchar las historias de los perdedores, ¿cierto? Los bichos raros, la cucaracha siempre va a ser la perdedora de esta historia, ¿cierto? No es la historia de la gatica, de bigoticos brillantes y ojos hermosos, azul cielo, no, es la historia de la cucaracha, es la historia de la zarigüeya, que es algo muy interesante. La zarigüeya es un animal que está en vía de extinción por el simple hecho de ser feo, porque es un animal que no genera ningún impacto negativo en el hombre, o sea, no es un animal que muerde al hombre o que le echa veneno o que le mata los cultivos, absolutamente nada. Lo único es que tiene una carita que a unas personas les parece feo y una cola, entonces a llegar a tal momento de que es un animal que está en vía de extinción y que además es súper mega especial, es el único marsupial andino que existe, que por un juicio estético, es posible que deje de existir. Entonces, mira que hay siempre unas relaciones muy interesantes desde los animales y con este proyecto de la Sinfonía de los Bichos Raros, inicialmente como un disco que quedó nominado a los Latin Grammy el año pasado y ahora una serie, hemos aprendido mucho sobre esos comportamientos extraños de los humanos frente a unos animales. Trabajamos en el disco con una bichóloga profesional, es una bióloga que es considerada una de las personas que más sabe de 100 pies de arañas en el mundo, es una científica de Bogotá que pues precisamente ella, su mundo son estos animales con los cuales uno ve y sale corriendo. Definitivamente cuando uno ve un 100 pies de 40 centímetros, lo único que se le ocurre es correr. Claro. En Darle cambio ella, chancletazos. el chancletazo, ¿cierto? Entonces, también desde el lado científico y de la biología, encontramos una cantidad de insumos para hablar metafóricamente de ese mundo social en el que hoy vivimos, donde nos exigen pensar igual, vestirnos igual, enamorarnos de las mismas maneras y entonces pues las personas que simplemente no se adecúan a esa tendencia que son marginados y son rechazados por la misma sociedad. Que tiene mucho que Sobre todo ver con lo que porque, estaba diciendo Álvaro, que la Metamorfosis es un tratado de filosofía. Pues es más que una novela, es un tratado de eso, Es que de las personas que, cómo las tratan después, y mucho más que una novela, se convirtió en un libro como de estudio de psicología y de filosofía, más que ser simplemente un es cuento. que primero hay una cosa y es que en esa época estamos en un capitalismo, o sea, en una vaina muy salvaje en ese instante, pues, o sea, del aprovechamiento
de los seres humanos en los trabajos, todavía de una manera donde no habían derechos, donde había la posibilidad de que una persona de estas que le tocaba esa carga estaba realmente mamada, y eso era lo que sentía, un poco o sea, Gregory, pues Gregory estaba ya cansado, o sea, a pesar de que era joven, estaba cansado de llevar esa carga de la casa. Y de hecho, uno de los pensamientos que él tenía, bueno, y si esta gente podía trabajar, ¿por qué no? O si tenía estos ahorros, ¿por qué me dejaron a mí trabajando acá todo el tiempo? ¿Por qué me mantuvieron ahí a mí trabajando Total. todo el tiempo? Era una de las cosas que a él le dolía. Entonces, esa transformación de él posiblemente es debido a ese cansancio, a esa forma en que lo estaban explotando. Por eso es que vemos que llega la persona, llega el jefe de él a buscarlo, pues, o sea, llega a hacerle reclamo, o sea, no llega preocupado, pues, no es ni siquiera el mundo de hoy, no es el medio de hoy que, ay, ¿qué le pasó, pobrecito? No, vaya a Porque no ha trabajar, ¿qué llegado. pasó? ¿Qué pasó que no No, y llegó que coja el temprano? próximo tren que sale. ¿Cómo? Y coja el próximo tren que sale. Pero No, mira que él sí, él siempre, estaba preocupado por eso, porque es que sentía, o sea, él llevaba todo ese peso. y Pero dentro de aparte de todo el todo, libro, pero dentro de todo el libro, la preocupación de Gregory es siempre por los demás, por su familia, por cómo voy a hacer para que Greta pueda ir al conservatorio, cómo voy a hacer para que mi familia tenga lo que pueda tener. O sea, él nunca se preocupó por su enfermedad o por su transformación. ¿no? Y tan no se Eso quería preocupó, meter yo la cuchara. que tan no se preocupó fue que finalmente cuando todos están cansados de él y él se da cuenta que están cansados, pues él lo que hace es me muero y ya. O sea, Para evitarle el problema. Pero y a mí él me les quitó el problema de encima, él no se puso ya con otras cosas. Pues que yo creo que esa es una de las cosas, pues para mí, por ejemplo, el existencialismo, que este es un libro preexistencialista, porque el existencialismo no estaba en ese momento. No Es una de existía las el cosas que más me marca existencialismo. y que me fastidia. O sea, a mí ese tipo de literatura me da muy duro, pues porque es que esta depresión, todo este cuento pues por eso se me hace largo el libro, por eso, o sea, a pesar de lo chiquito que sea, todo ese mundo es demasiado denso. Por Fenomenal. eso mi fondo es esta cosa que es donde está, se supone que está el bicho allá atrás, pero es que es esa vaina donde él vivía, que debía ser muy terrible esa habitación donde él estaba, todo lo que él podía Total, sentir, todo ese peso que llevaba. Eso mismo me total. imagino pues, que le tocan a los Pero bichos raros espérate, que... Jaime, que ven y quiere meter la cuchara y no lo has dejado. Dejémoslo, venía adelante desde Canadá. Cuéntenos. No, que me impactó fue lo cinematográfica que está ya mi mente, porque leyendo el libro yo estaba esperando todo el rato cómo resolvemos el problema de que el tipo se alivie. Y al autor lo que menos le importa es por qué el tipo amaneció así, o qué solución hay, o cómo... No, el tipo amaneció así porque sí, hasta sus últimas consecuencias se acabó el libro, fin. Entonces, ahí No, es que y uno sufre con esa manzana que él tiene incrustada en el costado Sí, y que Se va a nadie tiene pudrir. la decencia de, por lo menos quítele la manzana. O sea, sí, no le total. limpie el cuarto, pero quítele la Y, manzana del costado. y No. ahí sumaría un poco también como la escogencia de ese animal, ¿cierto? O sea, como de alguna manera nosotros como seres humanos, como que somos, pues claro, desde somos evolucionados, pues prácticamente Dios nos hizo a su imagen y semejanza y los otros animales no. Pero en ese orden, el más lejano son los insectos, ¿cierto? Pues precisamente son los que menos se parecen a nosotros, el escoger ese animal de inmediato te genera ese impacto, porque es que no se convirtió en un perrito lindo, no se convirtió en un osito, en un oso panda, no, es en un insecto, llámese cucaracha o escarabajo, que definitivamente en todas las sociedades de Occidente este animal está abajo, o sea, está totalmente abajo en toda la cadena de valor de los seres vivos. Y ahí también está como esa metáfora muy fuerte de ir a convertirse en un animal que es rechazado comúnmente por la sociedad. sí, yo cuando ya me di cuenta que el libro no era una película donde el asunto de ser un animal iba a ser solucionado, entonces ya como que uno dice, ah, bueno, el autor lo que me quiere dar a entender es que esto es como una metáfora de cuando usted un día se despierta y se da cuenta que es un bicho. Digamos, el emigrante que se va para cualquier país primermundista
y cree que va a encontrar un lugar lleno de puertas abiertas y le cuesta. Pues al principio se da cuenta que no le hablan o su acento no es bien visto o es difícil encontrar empleo o por los papeles o por su color de piel o lo que sea. Se da cuenta, soy un bicho raro, que él antes de Sí, irse nunca lo... despreciable. Es Sí, un ser vivo despreciable. Porque si Sí, esta total. película la hiciera Marvel, sería un éxito rotundo. Ese man se levantaría siendo un súper escarabajo, weón, con ¿Puedo antifaz. pedirles un favor? sí, adelante. No lo llamen escarabajo, es un cucarrón. Bueno, Bueno, Cucarrón de mierdero. ahora en Cucarrón. adelante, cucarrón. pero es la misma disyuntiva con The Beatles y con el Beetle, el Volkswagen, porque el Volkswagen, ¿cómo es el Volkswagen escarabajo, no? Sí, Entonces esto es un Beetle, sí, es ¿cierto? exactamente eso. Exacto, es un Pero no Beetle, se escribe como el del grupo de música. no, Sí. como Beetlejuice, Beetlejuice, eso. ¿cierto? Ese es Es eso mismo. es eso mismo. Bueno, pero que les decía que entonces si vamos a hacer la película, porque de esto no han hecho cine, ¿o sí? Sí, sí han Sí. hecho. Hay Sí. tres películas de la metamorfosis. Hay tres del proceso. O sea, el tipo tiene por ahí, le han hecho 16 a 18 películas. Está en obras de teatro. O sea, este man es llevado, o Pero sea, es a la peor pues parte que ir a ver a uno audiovisual. del weón, o sea, yo ese No, man pues... pero lo bonito del cuento es que él quemó el 90% de su obra. Y cuando él murió, estas obras todavía, esta sí había sido publicada, pero los libros grandes no habían salido y él le pidió al que él le heredó A su sus editor. escritos que quemara todo y que no lo leyera. Él dijo, él no quería nada publicado y él había ya destruido el 90% de su obra, que nunca nadie la Ese vio. Kafka sí era muy raro, weón, pues que man tan maluco, weón. Cierto que no hay foto de Kafka sonriendo. Ah, No, no, son no. Creo que él serios. nunca El sonrió. tipo es tal cual, es gris completamente. Sí, O sí, sea, sí. yo al man me lo imagino, me lo imagino como Chicago de noche. O sea, Chicago de noche, de esas cosas de Batman, todo gris, todo negro. Y ahora Una Frank Kafka en lloviznita. Sábados Felices. No, ese man no participó nunca en Sábados No. Oh, Felices. no, pero es que, venga, la vida del man tiene que haber sido dura. O sea, un tipo que muere a los 40 años de tuberculosis, que la tuvo por lo menos, o sea, la tuvo unos 5 o 6 años. Que aparte de eso, el papá fue, o sea, se ve que fue pero, o sea, lo que se dice, el pene en el Tales todo el tiempo. O sea, el man lo sufrió. O sea, de Pero hecho, ese man entonces escribía desde los 20 años, ¿o qué? Pues para Sí, tener... era así pasaba él su tiempo libre. Como Juancho Valencia, ustedes empezaron el grupo es que en el año 2000, o sea, este man tiene ¿cuántos años? Este man es 22. mayor que nosotros. Sí. Total. Es un Después joven sí. eterno, es Dorian Gray. Sí. Yo me acuerdo de Juancho y yo decía, Juancho, ese man tan teso y tan viejo, weón, y míralo, aquí está al lado de nosotros. Pucha. Y El bueno, hijo. pero otra pregunta es la guerra, porque si estamos él nació en el 14. sí, él No, estuvo en la el libro es guerra. del 15. El libro El es del No, libro. no, él nació en 1800. Él es de 1800 sea, y él muere en Él es del 1900. 83. Ok. Pero entonces él escribió el libro, pero en esos días estaba la guerra, ¿o no? Primera No, guerra, él escribió claro. el libro La en guerra era 1900. del Imperio Austrohúngaro. Él escribió el libro en 1912. Lo Ok. vinieron a publicar en 1915. En De hecho, 1912, febrero por la tarde. Era una tarde Gris, muy una gris. tarde gris. Lluviosa. Sí, muy lluviosa. Eso era muy Oye, pero lluviosa. el libro no es tan aburridor como el que no lo haya leído creería al vernos hablar de él. O sea, Como, tiene como lo cosas, ve uno cuando lo tiene lee a buenos los chistes. 16 años. exacto, yo lo que pasa es que también yo tengo mi recuerdo, a mí sí me tocó leerlo yo creo que en Obligado. décimo. Yo creo Sí, que sí me sí, tocó para mí leerlo en también me décimo, tocó. entonces esos recuerdos no son tan buenos. Sí, Yo claro. Porque es sí que lo el libro leí es muy yo sí lo pesado. leí por diversión. No, para mí ese No, es. pues que Álvaro se debe reír leyendo este libro, weón, debe ser muerto de la risa. ¡Ah! No, Mira cómo es que amaneció. si Pone pendejo. Álvaro es la Tan largas. felicidad, Álvaro es la felicidad del papá, acuérdese de eso, eso es lo importante. Total. La ternura, la ternura. La ternura. Juancho, Ternura. vamos a hacer un pronóstico aquí. O sea, Sí. hoy estamos a 3 días de los India Catalina. Ay. ¿Cuántos se ganan? ¿Cuánto se gana? Pues ¿A cuánto están está postulados nominada?
está nominado a 16 ¿o no? Sí. O sea, hagamos las probabilidades. Este man tiene 16, se puede ganar. Yo tengo uno, yo estoy nominado a uno. Que va fijo. Pues, la probabilidad. Pues no, va fijo, ese va fijo. No, no. O Diga sea, pues, si a vos, ¿cuántos? si a vos te va bien, Mójense. a Juancho no le va tan bien como a vos. Ah, O sea, vos Sí, tenés la total. posibilidad de Por, que te va 100%. por Sí, sí. probabilidades, claro, por la magia de las probabilidades. Mauro me Total, va total. mejor. Diga pues, ¿cuánto le va a ganar? Mójese pues hoy aquí. Diga, ¿me va a No, qué ganar? susto. No, pues qué susto, pues definitivamente eso es muy difícil, pues somos la cucaracha, somos el escarabajo, somos el cucarrón al lado de mariposas, pavos reales y de, No, pero Por eso ¿sabes de qué, diga, Juan animales, Mario? todos nos lo Que de tiene que ver merecemos. animales con, que tiene que impresionantes. ver con este libro que me parece una nota, y es que están en una categoría que es mejor serie de inclusión. Ah, esa me Eh, hab- fascina, Hablando esa de me esto, fascina. exacto, entonces la serie está en las normales, en las categorías normales, pero está en serie de inclusión porque estamos hablando de eso que vos estabas diciendo, de esa analogía o de esa simbología alrededor de que estos son todos esos bichos raros, todos esos niños a los que seguramente Benny le hizo bullying en el colegio con firmeza. Yo fui y con- víctima de bullying también. Todos seguramente. fuimos Acuérdate que Benny era víctimas. gordo. Benny fue gordo, ¿verdad? Y Sí. Benny era cucarrón. Yo era Era cucarrón. cucarrón. Yo era cucarrón. Entonces es Pero en una la historia muy universidad se tesa eso desquitó. de ser serie de inclusión, eso me parece una nota, me parece una nota. Y la música es espectacular. Yo le estaba recomendando a los extranjeros hoy, Juancho, de que la oyeran porque la música es increíble. La música de la serie es preciosa y el disco que tuve el privilegio de estar en tu oficina antes de que saliera al aire Sí. y oír un par de canciones es increíble, es una cosa impresionante. Y yo No, qué creo que bueno. estamos sentados aquí con un maestro y nos llena de orgullo. Hemos tenido gente, invitados muy buenos, pero ya te llevaste el Pero título, no con tantos Grammys. no con tantos Grammys. Y eso Con indica tantas indias, específicamente, eso catalinas. es directamente proporcional a las poca gente que nos ve cuando traemos invitados. Porque cuando no traemos invitados, esos pucha se dispara, hermano, y eso Colapsa las redes. total. Pero Oíste, pero traemos entonces invitados. hagamos una apuesta. A ver, Va a tener más indias catalinas que nosotros videntes. Visualizaciones. Creo que podríamos hacer esa. Eso puede ser, eso puede Pancho, ser. pero yo vi de la serie, solamente vi el tráiler que está en YouTube, pero la ajá. serie ya está al aire o no. Ya, Sí, ya incluso ya se puede ver en Teleantioquia Play. El domingo pasado fue el último capítulo, son 6 capítulos, y el último capítulo se presentó el domingo pasado. eh, y precisamente, pues digamos que la idea es seguir creciendo con la serie, o sea, darle más vida, buscarle más oportunidades para que pueda ser vista por más personas. Apenas es el comienzo, los trabajos audiovisuales son de largo aliento, ¿cierto? O sea, incluso ayer estaba viendo la reseña de Todo en Todos Lados, se llama así la película, Todo en todas partes, sí. todo en todas partes. Y esa película fue lanzada en el 2022 y pasó casi el 2022, pasó casi absolutamente pues, ignorada, solamente por allá a finales del 2022 empezó a crecer, a tener un montón de cosas, y eso pues que estamos hablando de una película de 14 millones de dólares, pues que tiene buen lugar para hacer el lobby, la pauta y todo lo que se necesite para que sea vista en este mar tan lleno de información y de posibilidades. Entonces, es una pieza de largo aliento. Eh, Pensamos en algún momento también llevarla a los cines y que tenga como su debido recorrido. Pero definitivamente, como lo decías, Mauro, es una manera de acompañar pues, no solamente a los niños, es una película, serie hecha para niños, pero es una película que te acompaña en esos momentos donde te sientes rechazado. Pues esperamos siempre que esas palabras, esas frases y lo que salva a esta gente, la familia, la amistad, ¿cierto? La música,
que eso en algún momento le sirva a alguien en una situación o un niño, pues que incluso pues los niños, pues claro, necesitan mucho de ese tipo de apoyo desde los seres mágicos, desde las películas, desde los artistas que les estén diciendo, todo va a estar bien. Si eres el diferente de tu salón o de tu barrio, tranquilo, eres raro, ya, no, pero está bien, todo está bien, tranquilo, vamos para adelante, ¿cierto? Entonces, tiene ese mensaje. Ahora que estamos hablando de películas y de historias de metamorfosis, ustedes vieron la película Reds, rojo. Sí, Sí. Es una La película de Disney. muñequitos la de muñequitos, sí, sí, sí. Hablamos una vez aquí de ella, Beni. La que es muy bonita. la que es la simbología de la menstruación de la niñita. Ah, claro, la que es Eso. en 3D, sí. Sí, Y que también habla de eso, de un día una niña que se despierta y es un oso rojo gigante con toda la simbología hermosa de lo que está significando y que se vuelve una guerra con su madre, porque es bien bonita toda la simbología de esa película y precisamente son películas que pueden ayudarle mucho a una mujer en ese momento, en esa transición, ¿cierto? Entonces, hablando de metamorfosis, claro. a animales es algo también muy, muy bonito del hombre, de siempre querer ser animales, pero también tener la pesadilla de convertirse en ciertos animales también. Uno podría decir que La Mosca es una versión de este libro, ¿no? Sí, Para mí claro. sí, siempre la La pensé mosca, así. por supuesto que está influenciada. Mauro, me vi hace 8 días La Mosca. No. La Eh, original. la original está en Sí, Star Plus. Star Plus. Otra La película bien encontré desesperante. porque a veces hago la tarea de ver películas como de cuando yo era niño o de mi juventud, como para verlas en el día de hoy, que son además larguísimas, esas escenas son gigantes, eso es Sí, sí. inagotable, se toman todo el tiempo de contar la historia, pero esa película, yo me acuerdo que no me dejaban entrar a verla en el cine. Una primita le rogó al señor y me dejaron entrar y yo lloré toda la película en el Odeón 80, pero cuando la volví a ver hace 8 días no recordaba el humor negro que tiene esa película. Es una película increíblemente divertida, desde un humor muy, 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 muy Torcido. oscuro, muy Terrible. retorcido, porque él en ningún momento está sufriendo. Bueno, invitemos también a las personas no solamente a nosotros, sino a verlas, está en Star Plus, porque sí, es eso, él en ningún momento ve lo malo porque él encuentra las cosas buenas de ser una mosca y eso no lo recordaba, como que entonces es más inteligente, puede captar el mundo a una velocidad más rápida, puede colgarse por todas partes, entonces es otra manera muy interesante, pero es una película horripilante, increíble. Pero, pero de eso que estás diciendo, hay una parte de este libro que me parece a mí muy triste y es, hay un momento en el que Gregor empieza a encontrarle la diversión a hacer Carabajo, un cucarrón. Sí, una un nest, cucaracha, lo que Carro sea, un mierdero. beetle. y él empieza a escalar las paredes y los techos. Esa Y cuando escena está está en en la este mosca. proceso, la hermana se da cuenta y empieza, y ya con la mamá, empiezan a sacar los muebles del cuarto. Pero llega uno de los puntos más tensos de todo el libro, es que la mamá dice, pero ¿cómo le vamos a sacar esto si eso es de él? Y él en ese momento toma la decisión de que no va a disfrutar ser un insecto, sino que él se tiene que aferrar a lo que era. Entonces es como que en ese momento la mamá le echa un ancla y él toma ese ancla y entonces ni se va para allá ni se va para acá y se queda, y es donde cuando él decide básicamente morirse, dejarse morir. Que a diferencia de la mosca de lo que estás hablando, que ya él disfruta hacer la mosca, cuando está empezando a tomar esa diversión de lo que es, decide devolverse a lo que era y eso es lo que lo ancla. Y esto era lo que hablaba al principio, de que el libro tiene muchos niveles y el nivel personal es donde cuando uno se anquilosa o cuando uno
siempre está en lo mismo que era, va a terminar siendo lo que uno no quiere ser. Total, total, Oiga, Pero en total. la mosca el No, man también yo creo termina que, suicidándose, ¿no? o sea, sí, sí, el pero man termina muerto también al o final. sea, Lo matan. definitivamente Lo eso matan. da para cierre ya del Lo mata el programa, porque novio, lo mata el novio después de una el nuevo conclusión novio. de esas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué más vamos a seguir haciendo acá? Total. Sí, sí, sí. Después de lo de Álvaro, ya sí cerremos, pues, y Podemos, volvamos a los no, libros de venga, autoayuda. cortamos eso y lo ponemos al final. Sí. Pero No, mejor aún, nos en la despedimos y mosca lo lo que ponemos decíamos con después. Juancho, lo que decíamos con Juancho es que el man lo mata el novio, el nuevo novio de la exnovia de él. Así muere él, porque el man ya estaba pues deformado, llevado del berraco. Yo estoy casi seguro que ese man estuvo nominado al Oscar ese año por la actuación. Voy a buscar ya aquí Jeff Mira, Goldblum, Él, ¿cierto es? Jeff él Goldblum. muere, no, es interesante, él muere porque su amante, su novia, queda embarazada. Y entonces ¿Verdad? la novia apenas se da cuenta que está embarazada, pues va a ir a abortar. Y él se entera de eso. Entonces, él muere atrapando la esposa y queriendo llevarla a su máquina para volverla también una mosca, ¿cierto? Es bien interesante O sea, es que Y además, esa ¿cómo olvidar película. que ella es Gina Davis? Pues Gina que Davis es, más bonita que Además, Chucho. sí, Gina Davis, además, jovencita, jovencita, jovencita. no, Pero, definitivamente, yo hace muchos años no la veo y es muy, o sea, pues uno se encuentra con ese reencuentro con las películas, a veces es muy difícil, pero también a veces es muy bacano. Yo creo que Sí, sí, ahí películas tuviste que una uno no buena ve hace tiempo. experiencia. tuve una Pero hay buena películas de experiencia. esas que es muy difícil de verlas por lo que él decía es que esos diálogos Lento. tan largos, esos planos que son primer plano de cara por 5 minutos hablando y es uno como, Yo hice una experiencia similar hace no se mucho. ganó Oscar a maquillaje, obviamente, fue el que se ganó. Y Goldwyn estuvo nominado a todos los premios de crítica y todo, pero se ganó un parcito, pero no se ganó el Oscar, pero estuvo Pero estuvo nominado. nominado al Oscar. Sí, sí, estuvo pero él nominado. siempre será la mosca. Sí, Total. claro. Sí, Haga lo que haga, él siempre será la mosca. Bueno, bueno, claro para la que generación de Jurassic Park también le nosotros, dio, para Sí. otros será el loco de El Jurassic Park. matemático de claro, Jurassic pues Park. que no falta el que el pibe Valderrama es el del paquete de papitas y no un jugador de fútbol. Sí. Pues sí, también es Y verdad. Reneguita, el que vendía frutiño. No es el que Total. metieron a la cara. Ah, no. Bueno, recomendación, hay que leer este libro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí está como Sí, dentro de sí. los clásicos que cae bien leer. Pero Y es que de él hay, y pero es que de hablando él de hay mucho eso, por leer y aparte que él, dentro de su obra, él crea una palabra para las cosas que son así de desesperantes y es algo que es kafkiano. Pero él no la crea, sino que la crean Pues Que la los crea, da Sí, posteriores. sí, pie a. Pero Juancho él iba es a el decir, que da el pie a. sí. sí, sí, yo quería preguntar que de verdad me surge esa pregunta para la reflexión y es como, ¿quién escoge que esos libros sean leídos en el colegio? Pues porque ¿quién dio ya la orden? somos muchas generaciones que hemos crecido con ciertos libros en Colombia y ¿por qué? O sea, ¿por qué escoge? O sea, primero, ¿quién? Eso es una oficina, eso es el ministerio. ¿Quién es el que escoge qué libros Qué que buena pueden pregunta. tener No, eso además es que cuando se pueden hace tener pensum. unas interpretaciones no tan apropiadas? ¿Quién escoge eso y por qué se sigue No, durante los años y los años leyendo Kafka, El Perfume, Juan Salvador Gaviota? O sea, como una Juancho, cantidad de ¿sabes cosas. qué creo yo? Que es más porque, por ejemplo, mira que muchas veces vemos temáticas, o sea, vamos por temáticas, entonces se coge existencialismo, se cogen ciertos estilos literarios y Ujú. hay unos autores que siempre se van a volver unos referentes. Pero es que esta Entonces, generación de cristal, vos les pones a leer esto hoy en día y yo no sé qué, no, o sea, demandan, es una demandan, le demanda, ponen una pero la demanda no tutela. es de la generación, la demanda es del papá y la mamá que no quieren que el Que niño están lea eso porque eso es maltratando al muy, niño, lo están Total, traumatizando. total.
O Me lo sea, está este traumatizando. libro es quemable absolutamente. O sea, este libro Sí, es que es provocador, es muy muy, provocador el libro muy y se puede provocador. interpretar de muchas maneras. Todas las que Vea, quiera, todas las que quiera. yo creo que o sea, todavía tengo la interpretación que le había dado como en el bachillerato. En el bachillerato siempre pensé más en el mundo, posiblemente porque en esa época había un Eso. comercial que era el de la droga que lo destruía a uno. Entonces Sí, yo Sí, sí, sí. asociaba este libro con eso, pues, o sea, mi mundo llegaba hasta allá. Y Pues mi esa es mundo una de pensaba, las no, interpretaciones, es claro, la adicción. O sea, él es víctima de la adicción. Y es eso, o sea, hay 140, hay más de 140 interpretaciones distintas para qué este libro. belleza. Y cuando uno mira, es un libro tan cortico, que tiene tanto, que genera tanto, es la capacidad que tenía él de poner en palabras, en tan corticas palabras, tanto tema. No, y como en el fondo no está hablando directamente de nada, sino él está contando la historia, pero no hace referencia a qué puede significar. Le deja eso al No, lector no, eso abierto. es El total. lector lo puede ver con el homosexualismo, con la drogadicción, con la gordura, con que le guste otra música, con lo que sea. Pero nos pasó sí, lo mismo total. con El Principito. Sí, Ah, total, total, la misma cosa. Pues las interpretaciones del Principito son también un montón, un montón. Y tiene mucho valor de los libros que hemos hablado aquí en el podcast, de esos libros que son chiquitos y que son capaces de contar muchas cosas siendo chiquitos, porque también hemos total. hablado de unos mamotretos que uno dice, pucha, necesita mucho para poder explayarse y para contar esta historia. Por ahí nos mandó saludos Juan Daniel Oviedo, muchachos, hombre, que quiere volver al podcast. Nos recuerda con Sí, sí, afecto Juan sí, sí, Daniel. Que sí. quiere volver a venir acá Sí, para poder conseguir más firmas. sí, 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 Más total. votos. Total. Oigan, muchachos, Juancho, Bueno, Juancho, primero muchas desearte pues gracias por la mucha Muchas suerte, gracias, hombre. Juancho. Muchas No, de Mucha gracias. verdad, gracias suerte. por la Y mucha invitación. suerte a los dos. Sí, sí, total, les estaremos contando y de verdad muchas gracias, qué bueno conocerlos, me fascinó conocerlos y espero que me vuelvan a invitar por ahí a echar cháchara, a hablar de música, de lo que sea. Vamos a Claro estar que cogidos Vale. de la mano el domingo a las 7:30 de la noche, Ay, Juancho y ay, yo, ay. listos para salir y pucha, y cuando digan, y voy a sacar un discurso, voy a sacar la Biblia, voy a sacar sí, una Biblia así gigante. una lista larga. Sí, Quiero una cosa, bueno, agradecer. quiero agradecer y empiezo por orden ¿Y por alfabético. qué no más bien haces la de Marlon Brando y mandas a una india Catalina de verdad a que reciba el premio por vos? Esa está buena, Buenísima, sí, está sí. buenísima esa idea. Esa me gusta. Un Oiga, saludo. véanse Los Bichos Raros en Teleantioquia Play. Oigan la música de Juancho toda, pero en especial Los Bichos Raros en Spotify, que están todas las canciones, que están muy buenas. Y Juancho, un abrazo grande para vos y nos vemos dentro de 8 días. Vale. Claro que sí, Mucha parce, un suerte. Gracias. saludo, Chao, qué bueno chao. Gracias. conocerlos.